Eran sencillos, ingeniosos y se preparaban con lo que quedaba en la despensa. Pero para las familias con dificultades, estos postres significaban supervivencia y un poco de alegría. ¿Cómo lograron estos humildes dulces acompañar a una generación y por qué desaparecieron tan rápido como aparecieron? Vasitos de sorbete de naranja. Brillantes, cítricos y casi fluorescentes, los vasos de sorbete de naranja eran el postre soñado de los amantes de los refrescos. Estos pequeños recipientes de sorbete de color naranja neón estaban inspirados en la popular marca de refrescos y repletos de un sabor burbujeante que, de alguna manera, imitaba la carbonatación. Con tapas de aluminio desprendibles y pequeñas cucharas de madera escondidas debajo de la tapa, eran un clásico en fiestas en la piscina, campamentos de verano y ferias escolares. El sabor era dulce, ácido y casi irresistible, perfecto para refrescarse bajo el sol. Algunas versiones incluso llevaban vainilla, imitando un helado de helado. Con el tiempo, a medida que la popularidad del sorbete disminuía y las marcas de helados novedosos se centraban en las barras de helado, estos vasos de sabor ácido se fundieron en el recuerdo. Pero pocas delicias encarnaban el verano en una cuchara como el sorbete de naranja. No era sofisticado, pero era inolvidable. Si alguna vez lamiste la última veta naranja del fondo del vaso, lo sabías. Era sol para comer, sorbido directamente del congelador con dedos pegajosos y sonrientes. Paletas de pudín. No eran solo pudín congelado, eran un fenómeno cultural. Las paletas de pudín de hielo irrumpieron en la escena a principios de los 80, con su textura cremosa, sabores intensos y anuncios que te hacían rogarle a tus padres en cada compra. Vainilla, chocolate y espiral eran los clásicos, y cada bocado era suave, frío y se derretía en la boca a la perfección. A diferencia de las paletas estándar, se sentían indulgentes, casi lujosas, pero de alguna manera seguían siendo ideales para llevar en la lonchera. La infame campaña publicitaria de Bill Cosby las convirtió en un icono, pero incluso sin el poder de las estrellas, su sabor se mantuvo por sí solo. ¿Por qué desaparecieron? A finales de los 90, Kraft las retiró debido a la caída de las ventas y el aumento de los costos de producción. Las imitaciones de marcas blancas nunca lograron la textura perfecta. Hoy en día, la sección de congelados está llena de novedades en helados, pero ninguna llega a la nostalgia como las paletas de pudín. No eran ostentosos, simplemente satisfacían. Y hacían que todos los niños se sintieran como reyes de los postres con un delicioso helado de chocolate. Paquetes de arte de pudín Jell-O. Por un breve momento en los 80, jugar con la comida era una actividad muy popular gracias a los paquetes de arte de pudín Jell-O. Estos novedosos vasos de pudín venían con tinta comestible en forma de tubos flexibles llenos de gel colorido con sabor a frutas. Los niños podían dibujar caras, escribir mensajes o crear monstruitos raros directamente sobre su pudín de vainilla o chocolate. Era el equivalente en la lonchera a la pintura comestible de dedos. El pudín en sí era la clásica gelatina, pero la posibilidad de personalizar la merienda, eso lo hacía inolvidable. Los padres se mostraban recelosos, hola, dedos y mesas manchadas, y los profesores no se entusiasmaban cuando los niños empezaban a decorar su pudín en lugar de comérselo. Aún así, durante un glorioso año o dos, era el postre sobre el que se podía dibujar, y era genial. Con el tiempo, se desfasó, demasiado desordenado, demasiado especializado, pero no se olvidó. Quienes lo recuerdan todavía sonríen al pensar en escribir I Heart's Mom con letras rojas y pegajosas sobre la tapa de un vasito de pudín. Infancia, sellada en papel de aluminio. Mezcla para pastel de capas con chispas Duncan Hines. Si tu cumpleaños en los 80 incluía un pastel de capas con chispas Duncan Hines, eras de la realeza por un día. Estas mezclas para pastel en caja venían con todo. Base amarilla, chispas de colores, sobres de glaseado e incluso decoraciones impresas que se podían recortar y pegar con palillos. La magia. Al cortar el pastel era una explosión de confeti. Pequeñas partículas de alegría horneadas en cada bocado. A las mamás les encantaba porque se veía impresionante con muy poco trabajo. A los niños les encantaba porque era una fiesta en cada rebanada. A finales de los 90, la mezcla desapareció a medida que los pasteles personalizados se convirtieron en la norma. Pero la versión en caja tenía una magia única.
Un pastel de cumpleaños que hacías tú mismo, con chispas que no se hundían y glaseado que venía en un envase etiquetado como divertido. Los pasteles de hoy son más altos, más sofisticados y mucho más caros, pero esa mezcla de Duncan Hines horneaba alegría en cada bocado. Mini adelanto después del NMTDG. La siguiente ronda incluye un postre que rociaste de una lata, un pastel con forma de Pac-Man y un dulce que tuviste que congelar antes de poder morderlo. ¡Que no falte el apetito! Pudding Slimer de los cazafantasmas. Lanzado durante el auge de la manía de los cazafantasmas, el Pudding Slimer fue uno de los postres complementarios más extraños y brillantes de la década. Envasado en vasos de plástico verdes y morados, se suponía que este pudín se asemejaba al slime ectoplásmico, uno de los fantasmas más traviesos de la franquicia. Su sabor, algo entre lima, vainilla y chicle, aunque nadie podía explicarlo. Lo realmente emocionante era el color. Verde neón con ocasionales trozos de slime o chispas de caramelo en su interior. Fue un lanzamiento por tiempo limitado, que a menudo se vendía en paquetes con pegatinas o juguetes de fantasmas coleccionables. A los niños les encantó, a los padres no, y los nutricionistas lloraron. Pero por un momento glorioso, el postre fue radiactivo y divertido. Hoy, el Pudding Slimer es un recuerdo de culto, mencionado en foros de fans y listas de bocadillos nostálgicos. Era extraño, desordenado e imposible de replicar, pero inolvidable. ¿Y en serio? Al mundo le vendría bien un poco más de pudín verde y alegría fantasmal. Barras de mantequilla de cacahuete Skippy. A finales de los 80, Skippy, sí, la marca de mantequilla de cacahuete, lanzó una línea de barras de mantequilla de cacahuete que eran mitad dulce, mitad energizantes y todas deliciosas. Cada barra tenía un centro masticable de mantequilla de cacahuete, a veces con arroz o avena crujiente, recubiertas de una ligera capa de chocolate. No eran exactamente barras de granola tampoco eran barras de caramelo. Lo suficientemente dulces como para parecer un postre, pero lo suficientemente sustanciosas como para pasar como una merienda después de la escuela. Envueltas en papel de aluminio rojo brillante con el logo de Skippy, parecían una divertida extensión de algo familiar. Eran perfectas para la lonchera o para guardar en el bolso de mamá en caso de emergencia. Con el tiempo, la línea se descontinuó, probablemente debido a la competencia de las marcas de granola y barras de proteína en auge. Pero estas delicias de Skippy llenaron un vacío nostálgico. El postre de mantequilla de cacahuete que no goteaba, se derretía ni requería cuchara. Simplemente se desenvolvía y se disfrutaba. ¿Y en serio? Ninguna barra desde entonces ha logrado ese equilibrio perfecto de cacahuete. Paletas Push-Up, estilo sorbete de los Picapiedra. Sorbete de naranja brillante, un cilindro de cartón y un palito de plástico que elevaba tu dulce con cada bocado. Esa era la magia de las paletas Push-Up de los Picapiedra en los 80. Envueltas en brillantes dibujos animados y repletas de un vibrante sabor a naranja, estas paletas de sorbete eran el refrigerio perfecto para el verano. No las lamías, las girabas y las empujabas con la esperanza de que no se desplomaran a la mitad. El sabor era una explosión de sol y cremosidad, y la marca de los Picapiedra lo hacía parecer una diversión prehistórica. A veces goteaban, se derretían demasiado rápido o se atascaban, pero era parte del juego. Los camiones de helados y los congeladores de los supermercados no daban abasto con la suficiente rapidez. Con el tiempo, los envases más limpios y las tendencias en constante evolución hicieron a un lado el push-up pop, pero volvió a estar de moda de vez en cuando. Aún así, nada iguala la alegría de ese lento ascenso del sorbete. Cómo se pegaba a los dedos o el sabor de las tardes de sábado congeladas en un nostálgico tubo. Rollitos de pudín. Piensa en rollitos de fruta, pero como postre. Los rollitos de pudín llegaron a las tiendas a mediados de los 80 como un capricho experimental. Láminas planas y masticables con el sabor y la cremosidad del pudín de chocolate, pero sin el desorden. Venían en tubos bien enrollados, envueltos en papel aluminio brillante y desenrollados como rollos de película comestibles. El chocolate y el caramelo eran los más populares, pero algunos valientes recuerdan el de vainilla o el de plátano. La textura era peculiar. Espesa, ligeramente pegajosa y diferente a cualquier otra cosa en la lonchera. A los padres les gustaba que no ensuciara.
A los niños les encantaba que se pudiera doblar, torcer y, sí, lanzar por las aulas. Pero no duraron. Las quejas sobre la textura, las bajas ventas y un marketing confuso los condenaron a la extinción. Aún así, fueron uno de los experimentos de refrigerio más audaces de la década. Un recordatorio de que en los 80 no tenían miedo de jugar con la comida. Eran el equivalente en postre a la plastilina comestible, y aunque hayan desaparecido de las tiendas, nunca han abandonado la memoria de los comensales aventureros. Mini adelanto después del NPO de Gay. Pero si pensabas que el pudín desenrollable era una locura, espera a que volvamos a la barra de chocolate congelada que tenías que aplastar, el sorbete con sabor a refresco y el pastel que lleva el nombre de un extraterrestre de dibujos animados. Pastelitos Banana Flip. Antes de que los 90 inundaran los estantes con cupcakes glaseados y barras masticables, existía un dulce más ligero y esponjoso, el Banana Flip. Este pastelito con forma de media luna presentaba dos suaves capas de bizcocho de plátano que envolvían una gruesa capa de crema de vainilla. Se vendían individualmente en envoltorios de celofán. Eran jugosos, dulces y llenos de sabor a plátano sin sabor artificial, una rareza en los bocadillos preenvasados. Su forma los hacía divertidos de comer y el relleno tenía el toque ácido justo para equilibrar el dulce pastel. Si bien debutaron décadas antes, el Banana Flip resurgió en los 80 gracias a las panaderías regionales y marcas de bocadillos que crearon sus propias versiones. Con el tiempo, la demanda disminuyó y otros dulces estables tomaron su lugar, convirtiendo al flip en un clásico de la comida rápida. Pero para quienes lo recuerdan, nada más logró capturar esa nostálgica mezcla de pan de plátano y relleno de crema batida. Era comida reconfortante envuelta en un envoltorio. Simple, satisfactoria y merecía un dulce regreso. Ensalada ambrosía con malvaviscos de colores. Ninguna comida compartida de los 80 estaba completa sin un tazón de ensalada ambrosía, y no cualquier versión, sino la de cóctel de frutas, coco y mini malvaviscos de colores pastel. Esta mezcla fría y esponjosa difuminaba la línea entre ensalada y postre. Unida con crema batida o crema agria, a veces con ambas, era dulce, ácida y masticable a la vez. Aunque el plato en sí se originó décadas antes, experimentó un gran resurgimiento en la década de 1980, especialmente en las comidas compartidas de la iglesia, las reuniones familiares y los picnics comunitarios. Los niños solían comer primero los malvaviscos rosados y verdes, mientras que los adultos afirmaban que eran refrescantes. Con el tiempo, la ambrosía cayó en desuso, en parte por su dulzor empalagoso, en parte porque nadie entendía realmente qué se suponía que era. Pero para quienes la recuerdan, la ensalada era pura nostalgia en un recipiente de plástico. No era comida saludable. No era sofisticada. Era divertida, colorida y siempre se acababa al final de la fiesta. Cuadrados de pastel Frankenberry. Claro, Frankenberry dominaba el pasillo de cereales. Pero, ¿sabías que una vez también llegó al pasillo de postres? A finales de los 80, General Mills lanzó una edición limitada de los Frankenberry Cake Squares. Pastelitos rosados con sabor a fresa y rellenos de crema dulce, a menudo con ilustraciones de temática espeluznante. Eran como los pasteles Hostess, pero teñidos de rosa eléctrico y con un intenso sabor a frutos rojos. Algunos incluso tenían trocitos de malvavisco horneados, imitando la textura del cereal. Los padres se mostraron escépticos, pero los niños estaban obsesionados, sobre todo en Halloween. Desaparecieron rápidamente, probablemente debido a las bajas ventas o a un cambio de enfoque de marketing. Hoy en día, los snacks con temática de cereales están por todas partes, pero nada impacta tanto como estas monstruosas delicias. Si tenías la suerte de encontrar un paquete en tu lonchera o en una pijamada, sentías que te habías ganado la lotería de los postres. ¿Azucarado? Sí. ¿Exagerado? Por supuesto. Pero por un momento rosa y espeluznante, el postre fue dominado por un vampiro de dibujos animados amante de las bayas. Galletas glaseadas para escribir. Sí, leíste bien. Galletas para escribir. A mediados de los 80, varias marcas lanzaron galletas de azúcar con una superficie de glaseado blanco firme e incluían rotuladores de tinta comestible o tubos de glaseado de colores. Se animaba a los niños a decorarlas, garabatear o escribir mensajes antes de comerlas.
Felicitaciones de cumpleaños, notas escolares o incluso caritas graciosas. Se vendían en paquetes de regalo novedosos y a veces incluso aparecían en las loncheras como sorpresa. La galleta en sí era básica, una clásica base de azúcar crujiente, pero lo realmente divertido era el toque creativo. No solo comías postre, sino que lo hacías personal. Con el tiempo, decorar galletas se convirtió en una actividad navideña en lugar de una opción cotidiana, y estas versiones para escribir desaparecieron de los estantes. Pero para los niños de los 80 eran la combinación perfecta entre manualidades y merienda. No solo sabían a dulzura, sino a autoexpresión, a orgullo infantil y a una obra maestra en miniatura a la vez. Pregunta de compromiso después del enenitote de Ges. ¿Qué postre te dio más alegría? ¿Los que podías decorar o los que te sorprendían con rellenos ocultos? Cuéntanos cuál es tu postre interactivo favorito de los 80. Pastel de limonada rosa. Era neón, era dulce, y era la definición de un postre de barbacoa de verano. El pastel de limonada rosa era una maravilla sin horno que dominaba el circuito de picnics de los 80. Hecho con concentrado de limonada rosa congelado, crema batida y leche condensada azucarada, todo sobre una base de galleta Graham, era una fría rebanada de paraíso pastel. Algunas versiones añadían remolinos de crema batida o cerezas al marrasquino para darle un toque especial. El toque cítrico ácido equilibraba el dulzor a la perfección, haciéndola ligera incluso después de hamburguesas y frijoles horneados. A las mamás les encantaba lo fácil que era, sin horno, con mínima limpieza, y la receta solía estar pegada en la nevera o guardada en un libro de cocina de la iglesia. Pero con el tiempo, postres más decadentes, dignos de Instagram, ocuparon su lugar. Quizás era demasiado simple o demasiado kitsch. Aún así, ninguna barra de limón ni cupcake ha tocado la misma fibra nostálgica. Esta tarta merece un regreso, no solo por su sabor, sino por lo que simbolizaba, una simplicidad alegre y popular. Pregunta de compromiso después de la NDEC 5. ¿Alguna vez tu familia preparó una tarta de limonada rosa u otro clásico sin horno? Cuéntanos qué postres retro te encantaría que volvieran a tu mesa de verano. Mezcla para postre de mousse whip and chill. Imagina un mousse en sobre, preparado en minutos y con sabor a nubes de chocolate. Eso era whip and chill, una mezcla para postres en caja de los 80 que hacía que preparar un mousse fuera fácil y casi elegante. Sabores como chocolate, vainilla y caramelo le daban variedad, pero el chocolate era el rey. Venía en sobres delgados, se mezclaba con leche fría y se esponjaba tras un breve enfriamiento en el refrigerador. ¿El resultado final? Ligero, esponjoso y sorprendentemente rico para algo tan simple. No era solo un postre, era un milagro entre semana. Algunas mamás incluso lo usaban como relleno de tartas o lo cubrían con galletas y crema batida. Pero a medida que el mousse pasó de moda y el pudín se impuso, el whip and chill desapareció silenciosamente. Hoy, el mousse ha vuelto, pero más sofisticado, más técnico y menos instantáneo. Aún así, el whip and chill era el arma secreta de los padres trabajadores y un dulce recordatorio de que no se necesitaba un título en repostería para preparar algo mágico en 5 minutos. Paletas de pudín Jello, receta original. Quizás no haya un postre congelado más icónico de los 80 que las paletas de pudín Jello. Promocionadas por Bill Cosby en innumerables anuncios de televisión, estas cremosas barras congeladas eran más espesas que el helado, más suaves que las paletas de fudge y estaban disponibles en chocolate, vainilla y espiral. Lo que los hacía especiales era su textura. Firmes, pero con esa suavidad que se deshacía en la boca, como si fueran pudín frío en un palito. El sabor a espiral era uno de los favoritos. Chocolate y vainilla se fundían en perfecta armonía. Los niños se peleaban por el último de la caja. Los padres fingían que no les gustaban, pero siempre se comían uno a escondidas después de cenar. Lamentablemente, a mediados de los 90 se descontinuaron. Una breve renovación no logró capturar la magia de la receta original. Para los niños de los 80, ningún postre helado se acercaba a reemplazar esa paleta fresca y cremosa que parecía alegrarles el verano. No solo comían pudding pops, sino que los adoraban. Pregunta de compromiso después de la NDEC. ¿Les encantaban los pudding pops de Jello tanto como a nosotros? ¿Chocolate, vainilla o espiral?
cuál era su sabor favorito y qué dulce congelado les gustaría que volviera. Delicias heladas Pila Pop. Imagina un postre que pudieras pelar como un plátano. Esa era la magia de las Pila Pop. Introducidas a finales de los 80, estas novedades congeladas tenían una capa exterior masticable, generalmente con sabor a fresa o plátano, que se desprendía en tiras para revelar un cremoso helado de vainilla en su interior. La experiencia era en parte un juguete, en parte un capricho. A los niños les encantaba jugar con la comida. Despegaban la colorida capa con sabor a fruta y luego lamían o mordían el fresco centro. El envase hacía mucho hincapié en la diversión, mostrando a los niños pelando sus paletas con sonrisas de oreja a oreja. Si bien el helado en sí era bastante básico, la presentación lo hacía inolvidable. Las paletas Pila Pops no duraron mucho, posiblemente debido a los costos de producción o a que la novedad se había desvanecido, pero durante unos veranos dulces fueron el capricho más divertido del pasillo de congelados. Las innovaciones de helado de hoy se centran en sabores gourmet, pero en aquel entonces, el postre era una aventura interactiva, una paleta a la vez. Pregunta de participación después de la N. ¿Recuerdas algún postre que fuera más divertido que sabroso? Ya sea que se pelara, explotara, burbujeara o brillara. Queremos saber qué dulce te hizo sonreír antes del primer bocado. Barras de fudge rellenas de crema de Good Humor. Mucho antes de que las barras de helado premium se convirtieran en la norma, las barras de fudge rellenas de crema de Good Humor ofrecían una riqueza inigualable en un palito. La capa exterior era un fudge de chocolate firme y profundo, y por dentro, un núcleo de vainilla frío y cremoso que equilibraba cada bocado. No se mordía todo de golpe. Se dejaba que el exterior se derritiera lo justo antes de llegar al centro suave y delicioso. Era el tipo de capricho que pedías en la piscina del barrio o en la heladería. No eran ostentosos, pero tenían ese encanto de la vieja escuela. Sabor intenso, ingredientes sencillos y una gran satisfacción. Con el tiempo desaparecieron en favor de dulces más modernos y opciones más saludables. Pero para quienes lo recuerdan, estas barritas de fudge eran el sabor estrella del verano. Una sola barrita podía silenciar a un grupo de niños alborotados e incluso los padres se robaban una de la caja. Puede que ya no estén en los estantes, pero siguen congeladas en nuestra memoria, un cremoso bocado a la vez. Mini adelanto después del N12 de Huey. A continuación, un postre con forma de animales del zoológico, la mejor taza de chocolate con remolinos y un sabor que convertía la cerveza de raíz en una obra maestra congelada. ¿Listos para más? Sigamos descubriendo. Hielo 1, 2, 3. Uno de los postres más fascinantes de los 80 fue el Hielo 1-2-3, una gelatina de 3 capas hecha con una sola mezcla. Se mezclaba el polvo con agua hirviendo, se batía y se refrigeraba. Luego se veía cómo se separaba mágicamente en 3 capas distintas. Una gelatina inferior transparente, una capa intermedia tipo mousse y una capa superior esponjosa y cremosa. Era a partes iguales un experimento científico y una obra maestra de postres. Venía en sabores frutales como cereza, fresa y naranja, y cada familia tenía un método secreto para lograr una separación perfecta. El Hielo 1-2-3 era un proyecto ideal para el fin de semana, a menudo preparado el día antes de una fiesta o una cena de domingo. Los niños se maravillaban de cómo se transformaba en el refrigerador como magia comestible. Lamentablemente, se descontinuó a mediados de los 90 debido a la disminución de las ventas y al cambio de tendencias en postres. Pero para quienes lo recuerdan, era más que gelatina. Era un postre con dramatismo, capas y la magia de la infancia. Una cucharada de 1-2-3 era como sumergirse en un viaje en el tiempo. Barras de granola s'mores. Receta original. Mucho antes de que las barras de granola se convirtieran en un alimento saludable, existía la barra de granola s'mores original, un postre disfrazado de refrigerio. Chispas de chocolate, pequeños malvaviscos y racimos de galletas de miel y graham, todos pegados con solo una capa pegajosa que se pegaba a los dedos. Lanzadas a mediados de los 80 por marcas como Quaker, estas barras eran ideales para la fogata, ideales para el almuerzo escolar. Los malvaviscos se derretían ligeramente si se dejaban en una mochila abrigada, creando una sensación de felicidad. Algunas versiones estaban bañadas en chocolate por un lado,
lo que las hacía aún más indulgentes. Con el tiempo, las listas de ingredientes cambiaron y las barras se volvieron más saludables, es decir, menos divertidas. Las nuevas versiones están bien, pero quienes recuerdan las de la vieja escuela lo saben. Eran básicamente barras de chocolate disfrazadas. Dulces, crujientes e imposibles de intercambiar en el recreo, porque nadie quería renunciar a las suyas. La barra S'mores original no era solo un refrigerio. Era una aventura comestible que hacía que el almuerzo se sintiera como una fogata en el jardín. Yogur Yoplait estilo natillas en frasco de vidrio. Antes de que el yogur griego invadiera los supermercados, Yoplait tenía una versión rica y cremosa que parecía un postre y venía en un frasco de vidrio distintivo. Sí, un frasco de vidrio de verdad. El Yoplait estilo natillas de los 80 era más cremoso que las variedades frutales que le siguieron y tenía un sabor profundo que lo hacía saber más a pudín que a comida saludable. Vainilla, fresa y limón eran los tres principales, y cada uno tenía un sello de aluminio que le daba un toque elegante al abrirlo. El frasco a menudo se reutilizaba para guardar botones, cuentas o monedas. ¿Por qué desapareció? El vidrio era caro de transportar y producir, y el mercado se inclinó hacia opciones exprimibles para llevar. Pero pregúntale a cualquier niño de esa época y te dirá que era el único yogur que se sentía realmente lujoso. Cremoso, fresco y discretamente indulgente, era el yogur que se disfrutaba sin prisas. Se saboreaba con cuchara, y quizás con un toque de ceremonia. Mini adelanto después del NNPOT. A continuación, pudín de chocolate en lata, pudín con spray y la única mezcla en caja que convertía cada cumpleaños en una celebración llena de chispas. No cierres la caja de recetas todavía. Vasos de cola helada. En los calurosos veranos de los 80, nada era tan popular como los vasos de cola helada. Esos vasos de plástico acanalados para congelador llenos de granizado de cola congelado. Se vendían en las cafeterías escolares, los puestos de las ligas infantiles y las tiendas de barrio, y venían en sabores Coca-Cola, RC o cola genéricos. Podías despegar la tapa de papel, comértelo con una cuchara o morder el vaso y sorberlo como si fuera un granizado. De cualquier manera, estaba frío, burbujeante y con un toque dulce y almibarado. Los padres podrían haberse burlado del azúcar, pero para los niños era el cielo en un vaso. Los bordes congelados estaban helados y crujientes, mientras que el centro se mantenía suave y granizado. Algunos incluso las congelaban en casa con restos de refresco y vasos de papel. Con el tiempo, un mejor empaque y el auge de las máquinas de granizados para el mercado masivo relegaron estas sencillas delicias a un segundo plano. Pero quienes recuerdan lo saben. No había nada como esa delicia pegajosa y burbujeante de un vaso de cola medio derretido en la mano. Barritas de Malvavisco Corn Pops. Mucho antes de que los Rice Krispies monopolizaran el mercado de las golosinas, hubo un momento en que las barritas de Malvavisco Corn Pops les dieron una buena competencia. Estos cuadrados sin horno llevaban cereal Corn Pops de Kellogg's, mini malvaviscos y una pizca de mantequilla, lo que daba como resultado una barra dorada y brillante, crujiente por fuera y blanda por dentro. A diferencia de sus primos crujientes, las Corn Pops añadían un sutil crujido a miel que le daba un sabor más intenso y ligeramente caramelizado. Algunas versiones incluso incluían chispas de chocolate o un chorrito de fudge por encima. Estas delicias se hicieron populares en fiestas de graduación, ventas de pasteles y en las cocinas de todos los barrios residenciales. Pero a medida que las tendencias se inclinaban hacia refrigerios más saludables y las Corn Pops cambiaban de fórmula, este postre desapareció silenciosamente de las mesas de comida compartida. Aún así, quienes las probaron recuerdan ese primer bocado. Una delicia pegajosa, masticable y crujiente. Era la energía de la infancia en una barrita y un tesoro olvidado que desenvolvíamos con gusto. Pregunta de interés después de la NDG. ¿Qué dulce a base de cereales dominaba tu lonchera o mesa de venta de pasteles en aquellos tiempos? ¿Eran Corn Pops, Fruity Pebbles u otro cuadrado cargado de azúcar? Comparte tus favoritos. Somos todos mazorcas de maíz. Pasteles con glaseado de chispas arcoíris. Si tu infancia incluyó un cumpleaños en los 80, es probable que hayas visto o pedido un pastel con glaseado de chispas arcoíris, glaseado directamente del legendario envase.
El glaseado de chispas arcoíris de Betty Crocker no era solo glaseado, era todo un evento cultural. Una rica base de vainilla llena de coloridos chispas de confeti que se derretían ligeramente al extenderse sobre el pastel tibio. A diferencia de las chispas, estas chispas se mantenían suaves y aportaban una textura masticable que convertía cada bocado en una fiesta. Combinado con la mezcla para pastel funfetti, se convirtió en el postre predilecto para cumpleaños, pijamadas y ventas de pasteles. Algunas familias incluso lo comían directamente del envase, sin vergüenza. Aunque desapareció por un tiempo en la década del 2000, las peticiones de los fans lo trajeron de vuelta, pero nunca con el mismo empaque ni estilo retro. En los 80, este glaseado no solo adornaba los postres, sino que se convirtió en uno. Un envase convertía un pastel en caja en pura alegría, y cada colorido bocado decía: «Eres el invitado de honor». Incluso un martes cualquiera. Pastel de chocolate lava crujiente de Domino's, versión de prueba. Antes de que Domino's lo convirtiera en un clásico de su menú en la década del 2000, probaron en secreto una versión del pastel de chocolate lava crujiente a finales de los 80, solo en mercados selectos de EEUUU. Este postre era un pequeño pastel de chocolate con bordes crujientes y un centro derretido y cremoso, envasado en bandejas de aluminio y servido caliente en cajas de pizza. No se publicitó mucho, solo fue un complemento ofrecido a clientes afortunados durante las primeras pruebas piloto. Quienes lo probaron juraron que era como encontrar un tesoro enterrado, cálido, denso y deliciosamente rico. Lamentablemente, se agotó rápidamente, probablemente debido a problemas logísticos con la entrega y una textura inconsistente. Pero quienes probaron el original aún lo recuerdan como una joya escondida, antes de que el pastel de lava se pusiera de moda. Era el tipo de cosa que encontrabas una vez y buscabas desde entonces. Décadas después, Domino's lo revivió, nueva receta, nueva era, pero la versión original de los 80 era pura magia derretida, entregada directamente a tu puerta con un toque de nostalgia. Sándwiches de helado con forma de animales. Piensa en sándwiches de helado. Ahora dales forma de leones, jirafas y elefantes. Ese era el encanto de los sándwiches de helado con forma de animal, una novedad de los años 80 que convertía el postre en un juego. La galleta exterior era de chocolate y suave, mientras que el interior era helado de vainilla, fresa o, a veces, incluso chicle. Los niños comían con cuidado por los bordes, intentando no lastimar al animal, al menos durante los primeros bocados. El empaque era colorido y con temática de zoológico, y algunos venían con información sobre animales o pegatinas coleccionables. Con el tiempo, la complejidad de las formas encareció su producción y se derretían rápidamente, especialmente las orejas y las colas. Aún así, eran más que un simple dulce. Eran imaginativos, juguetones y un poco salvajes. Los sándwiches de helado de hoy pueden ser más limpios y ordenados, pero ninguno provoca la sonrisa que surge al morder la melena de un león o la pata de un oso polar. ¿Postres con forma de animal? Merece la pena revivirlos. Tartas de pudding Pac-Man de Hostess. Si eras niño en los 80, no había postre más genial en tu lonchera que una tarta de pudín Pac-Man de Hostess. Con la forma del mismísimo héroe de los juegos arcade, estas tartas preenvasadas estaban rellenas de un dulce y cremoso pudín de vainilla y envueltas en una corteza amarilla hojaldrada. Algunos tenían envoltorios con curiosidades coleccionables de Pac-Man, y otros venían en sabores cereza o chocolate de edición limitada. Eran una mezcla entre un snack y un icono de la cultura pop, un bocado de la gloria de los videojuegos para llevar a la escuela. Hostess los lanzó durante el auge de la Pac-Man manía y se vendieron rápido. Pero a principios de los 90, la novedad se desvaneció. Los pasteles desaparecieron silenciosamente, sin fanfarrias. Aún así, si alguna vez abriste uno en la mesa de la cafetería, recuerdas esa sensación. Como si hubieras ganado una vida extra. Los pasteles de pudín de Pac-Man no eran solo postre. Eran la prueba de que eras parte del juego más genial de la ciudad. Un dulce bocado a la vez. Pastel helado Vieneta. Si la elegancia tenía un icono en el pasillo de congelados, ese era el Vieneta. Este pastel helado ondulado, estriado y espectacular de Waltz and Good Humor parecía digno de una bandeja de plata en una cena, pero se vendía justo al lado de las paletas.
Finas láminas de chocolate entre ondulaciones de helado de vainilla creaban una textura crujiente y lujosa que crujía y se derretía en perfecta armonía. Se convirtió en un postre predilecto para las fiestas y las noches elegantes en casa, especialmente cuando los padres querían impresionar a sus invitados con el mínimo esfuerzo. Pero a finales de los 90, el Viennetta desapareció silenciosamente de los estantes de Estados Unidos, aunque siguió siendo popular en Europa. Muchos fanáticos aún lamentan su salida y recorren los mercados internacionales en busca de alguna señal de su regreso. De vez en cuando, los relanzamientos limitados despiertan entusiasmo, pero el empaque y el sabor originales de los 80 tenían una magia propia. Este postre demostró que no hace falta hornear para ser brillante. Solo corta, sirve y saborea la sofisticación. Mini adelanto después de las. Pero apenas estamos calentando motores. Ahora nos sumergiremos en pasteles para microondas, yogures de colores neón y un pastel tan rosa que prácticamente brillaba. Prepárense para más dulces olvidados. Donas rellenas de pudín de la panadería del supermercado. Mucho antes de que las donas gourmet se pusieran de moda, las panaderías de los supermercados de los 80 ofrecían donas rellenas de pudín que parecían postres secretos y decadentes. No eran los típicos postres rellenos de crema. Dentro de cada dona esponjosa había pudín frío y espeso de chocolate o vainilla, rodeado de azúcar glass o un glaseado brillante. El primer bocado siempre era una sorpresa. Un pan suave y dulce daba paso a ese centro cremoso y fresco. A veces, el relleno resumaba con una gloriosa masa. Se vendían en cajas de cartón en la sección de panadería, a veces etiquetadas como crema bávara o simplemente dona rellena, y costaban casi nada. Podías comprar una docena y sentirte como si hubieras traído a casa un festín. Hoy en día, las vitrinas de las panaderías son más sofisticadas y los rellenos de pudín son más difíciles de encontrar. Pero estas sencillas y dulces bombas de alegría eran un clásico poco apreciado. ¿Una dona que también servía de postre? Ese es el tipo de multitarea que cualquier niño y cualquier adulto podría disfrutar. Latas de pudín de chocolate, snack pack. De metal, no de plástico. Antes de que los vasos de plástico invadieran las loncheras, el pudín snack pack venía en pequeñas latas de metal con tapas afiladas que había que despegar con cuidado. Introducidos en los 70, pero adorados durante los 80, estos pudines de chocolate eran frescos, ricos y del tamaño perfecto para un capricho después de clase. Podías comerlos directamente de la lata con una cuchara de metal o, si te apetecía, refrigerarlos para una textura más densa. Las latas de metal le daban al pudín una frescura nostálgica, tanto literal como emocional. Para los 90, la preocupación por la seguridad y el costo llevó a una transición total al plástico. Funcional, sí. ¿Memorable? No tanto. Había algo extrañamente satisfactorio en el ruido al despegar la tapa metálica y en la sensación del frío borde de acero en la mano. Los niños de hoy quizá nunca conozcan la emoción de un envase de postre peligrosamente afilado, pero para quienes sí la conocemos, el recuerdo del pudín enlatado está sellado para siempre en sabor y tiempo. Este milagroso postre en capas era como magia comestible. Mezclabas un paquete, lo enfriabas y ¡voilá! Se separaba en 3 texturas distintas. Una base densa, un centro cremoso y una superficie espumosa. Lanzado por Jell-O en 1969, alcanzó su auge en los 80, cuando los niños lo pedían a gritos después de cenar y las mamás lo adoraban por su toque sofisticado pero infalible. Venía en sabores clásicos como cereza, naranja e incluso chocolate, y parecía un experimento culinario que realmente funcionaba. Se servía en copas de cristal para realzar las capas, a menudo cubierto con crema batida y chispas. Pero a mediados de los 90 desapareció de los estantes, posiblemente debido a los cambios de gustos, la preocupación por los ingredientes o la aparición de opciones más rápidas. Aún así, Jell-O 1, 2, 3 era un clásico de las fiestas de cumpleaños y las pijamadas. Una cucharada y estabas en otro mundo. Este realmente merece un regreso. Con capas, delicioso y muy ochentero. Barra de chocolate Bar None. Edición Frozen. La barra de chocolate Bar None ya era un clásico. Una mezcla de capas de obleas de chocolate, fudge, cacahuetes y una gruesa cobertura de chocolate. Pero en los 80, algunos hogares la llevaron al siguiente nivel guardándola en el congelador.
La Bar None congelada se convirtió en un truco clandestino para postres. Más crujiente, más lento de derretirse y un sabor a cacao más intenso. No se vendía así, pero los jóvenes entendidos la adoraban. La barra en sí era la respuesta de Hershey a las barras de chocolate europeas en capas, pero con un toque estadounidense, más grande, más intensa y más rica. Se convirtió en un producto de culto, y luego se descontinuó a principios de los 90 para dar paso a versiones reformuladas que nunca igualaron al original. Bar None desapareció, dejando a los fans con ganas de su crujiente decadencia. Hoy en día todavía se pueden encontrar imitaciones o versiones antiguas en línea, pero nada se compara con la satisfacción de morder un Bar None congelado después de clase. Era el tipo de postre secreto que compartías con tus hermanos y lamentabas cuando finalmente se acababa la caja. Pastel de chocolate tortuga, versión de congelación para comprar en tienda. En la década de 1980 había un pastel congelado que destacaba en todos los congeladores de supermercado, el pastel de chocolate tortuga. Vendido por marcas como Sara Lee o marcas locales, este pastel tenía la estructura de una barra de chocolate. Base de galleta de chocolate, relleno cremoso de caramelo, una gruesa capa de mousse de chocolate y nueces pecanas o nueces picadas por encima. A veces llevaba un remolino de crema batida o un chorrito de caramelo, pero lo mejor era la combinación. Rica, salada, cremosa y crujiente en cada bocado. No era casero, pero sabía a postre de restaurante, y cada rebanada era un capricho. Los padres guardaban uno escondido en el congelador para invitados, pero por alguna razón seguía encogiéndose. A principios de los 90, la moda se inclinó hacia los postres bajos en grasa y sin azúcar, y la versión original desapareció silenciosamente. Pero quienes crecieron con él lo recuerdan bien. Servido medio congelado, con los tenedores raspados. El pastel de chocolate con forma de tortuga era un clásico de los congelados de los 80, y su regreso sería un sueño hecho realidad. Barquillos de cereal. Los 80 estuvieron llenos de postres a base de cereales, pero pocos eran tan peculiares y deliciosos como los barquillos de cereal. Estos no estaban congelados. Eran crujientes conchas de helado rellenas de barras de cereal de malvavisco, generalmente hechas de Fruity Pebbles o Rice Krispies, y cubiertas con coloridas bolas de glaseado. Vendidas en ventas de pasteles y fiestas de cumpleaños, imitaban a los auténticos conos de helado, pero eran totalmente estables. Algunos tenían llovizna de caramelo, otros usaban chispas de chocolate como chispas, y algunos venían con un centro de caramelo sorpresa. Lo mejor, que no se derretían ni ensuciaban, simplemente un dulce perfecto para sostener en la mano. Aunque nunca se produjeron en masa a gran escala, eran icónicos en las cocinas escolares y en los intercambios de dulces caseros. Con la transformación de la repostería casera y la llegada de los postres perfectos para Pinterest, estas creaciones ingeniosas y brillantes desaparecieron silenciosamente. Pero pregúntale a cualquier niño de los 80 y los recordará. Caprichosos, dulces y totalmente creativos. Eran lo que sucedía cuando las mamás tenían cereales, conos y la misión de impresionar. Helado de chicle, era rosa, era dulce. Y estaba lleno de auténticos trozos de chicle que se sacaban con una cuchara y se guardaban para después. El helado de chicle se popularizó en los 80, especialmente en pistas de patinaje y salones de fiestas de cumpleaños. Generalmente hecho con una base de algodón de azúcar o sabor artificial a tutti frutti, el helado era azucarado, suave y brillante como un neón. En su interior se escondían bolitas de chicle masticables, enteras o picadas, que te congelaban los dientes pero deleitaban a tu niño interior. No era práctico y desde luego no estaba aprobado por dentistas, pero esa era la idea. Con el tiempo, las tendencias de postres más sofisticadas y las advertencias dentales lo hicieron desaparecer. Pero si alguna vez te comiste un tazón de helado de chicle y guardaste el bocado para el último bocado, estabas viviendo la mejor vida de postres de los 80. Era un capricho que parecía romper las reglas, con color, textura crujiente y un premio extra en cada bocado. Mini adelanto después del NPDG. Próximamente, un pudín para dibujar, un postre que brillaba en la oscuridad y el postre helado que de alguna manera convertía lo ácido en una dulce perfección. No te vas a creer lo que viene después. Paquetes de aperitivos de pastel 7-Up.
El pastel Zip-Up no solo era un favorito sureño. Se abrió camino en los paquetes individuales de aperitivos durante los 80. Estos pequeños bizcochos envueltos en papel de aluminio tenían un sabor a limón. Eran ligeramente carbonatados y extremadamente húmedos, con ese inconfundible toque cítrico del auténtico 7-Up en la masa. Se vendían en supermercados y máquinas expendedoras. Eran una mezcla entre el bizcocho y el pan de limón, pero más ligeros y esponjosos. Algunas versiones incluso llevaban glaseado o azúcar glass espolvoreado, mientras que otras venían solas para mojar en leche. El refresco le daba una textura única, suave, elástica y casi burbujeante en la lengua. Con el tiempo desaparecieron, probablemente debido a que la novedad se desvaneció y al aumento de los costos de producción. Pero el pastel 7-Up dejó huella. Era el postre que hacía que el refresco se sintiera elegante y el pastel genial. Si alguna vez despegaste el papel de aluminio y le diste un mordisco, recuerdas la sensación. Burbujeante, dulce y única. Es el refrigerio que hacía brillar los cítricos. Mezcla para pastel en taza para microondas de Betty Crocker. Mucho antes de que TikTok pusiera de moda los pasteles en taza, Betty Crocker ya había perfeccionado el concepto en los 80. Su mezcla para pastel en taza para microondas venía en sobres individuales, listos para verter en una taza de café, calentar durante 1 minuto o 2 y ¡voilà! Un pastel caliente solo para ti. Sabores como fudge de chocolate, chispas de vainilla e incluso espiral de canela ofrecían a los niños su propia experiencia de postre sin que mamá tuviera que hornear un pastel entero. La alegría no solo provenía del centro pegajoso o del vapor que salía de tu taza favorita de Garfield. Era la independencia, la diversión, la magia del microondas. Con el tiempo, la novedad se desvaneció. La competencia de productos, los cambios en los hábitos de cocina y el costo del espacio en las estanterías llevaron a su desuso gradual en los años 90. Pero pregúntale a cualquier niño de los 80 sobre cómo hacer pastel en el microondas y verás cómo se le iluminan los ojos. Estos pastelitos no solo eran prácticos, sino que eran personales, estaban bien calientes y eran pura alegría instantánea en una taza. Sándwiches de helado napolitano. ¿Por qué conformarse con un solo sabor cuando se podían tener 3? Esa era la magia del sándwich de helado napolitano, un postre helado con capas de vainilla, chocolate y fresa entre 2 suaves obleas de chocolate. En los 80, estos sándwiches de 3 sabores aparecieron en las cafeterías escolares, las tiendas de barrio y los puestos de helados. Los niños los comían en tiras, mordisqueando con cuidado un sabor a la vez, o los destrozaban en un glorioso bocado. El sándwich era un guiño nostálgico a las napolitanas del congelador de la abuela, pero con un toque especial. Las obleas se pegaban a los dedos y a la cara, y la tira de fresa siempre se sentía como una pequeña victoria. Para los 90, estos comenzaron a desaparecer, reemplazados por barritas novedosas y paletas con forma de personajes. Pero para los niños de los 80, este postre era armonía en capas. Los sándwiches de helado de hoy se aferran a lo básico, pero hubo una vez 3 sabores reinaban en el congelador en perfecto equilibrio. Kit de pastelito en lata Reddi-wip. En una iniciativa que pareció brillante en pleno apogeo de los 80, Reddi-wip vendió una vez un kit de postre que incluía una mini lata de crema batida, 2 bizcochos y un paquete de fresas en almíbar. Venía en una cúpula de plástico que se podía coger directamente del refrigerador. Un pastel de fresa instantáneo, sin mezclar ni hornear. A los niños les encantaba armarlo, vertiendo crema batida en artísticas torres y empapando cada bocado en un pegajoso jarabe rojo. Hacía que los postres entre semana parecieran una fiesta, y la cúpula de plástico también servía de tazón. Con el tiempo, se dejó de usar, probablemente porque el envase era voluminoso y los ingredientes no eran precisamente gourmet. Pero era divertidísimo. Los kits de postres de hoy en día suelen ser complicados o caros. Este era sencillo, rápido y lo suficientemente indulgente como para que pareciera un capricho sin mucho esfuerzo. El kit de pastel de Reddi-wip te hacía sentir como un chef de postres, con solo una boquilla y una cuchara. Paletas heladas ácidas. Antes de que las Warheads dominaran los 90, la primera dosis de lo ácido provenía de paletas ácidas congeladas. Tubos de plástico de colores brillantes llenos de jarabe de fruta que te hacía fruncir el ceño y que se congelaba en casa.
Sabores como manzana verde sap, cherry choc y explosión de limón eran ácidos y provocaban un hormigueo en la lengua. Los niños se retaban a terminarse una sin poner cara de amargura y algunos incluso mezclaban dos para una combinación nuclear. Se podían encontrar a granel en tiendas de conveniencia o escondidas detrás del mostrador de las pistas de patinaje. A diferencia de las paletas congeladas normales, estas tenían un fuerte sabor a vinagre y cítricos que perduraba. A principios de los 90 desaparecieron, probablemente superadas por granizados neón, golosinas con gaseosas y la nueva competencia de dulces. Pero pregúntale a cualquier miembro de la generación X con pasión por lo ácido y te dirá, nada pega tanto como el helado picor de una paleta ácida congelada. No solo te refrescaba, sino que te despertaba, te deleitaba el paladar y hacía que el verano fuera un poco más extremo. Pregunta de compromiso después del número. ¿Cuál fue el postre más extremo o inusual que te atreviste a probar en los 80? Paletas ácidas, helado de chicle o algo aún más atrevido. Comparte tus mejores y más raros recuerdos con nosotros. Chocolate Chip Cookie Dunkers, Dunkin' Cookie, Kiss. Antes de que los Dunkaroos se apoderaran del patio del colegio, había otra sensación para mojar, Chocolate Chip Cookie Dunkers. Estas mini galletas con chispas de chocolate venían con una taza de salsa espesa y dulce de chocolate Fudge Dip en bandejas de plástico con 2 compartimentos. Las galletas eran crujientes, la salsa era pegajosa y la combinación era una maravilla de postre. Vendidas principalmente en máquinas expendedoras, tiendas de conveniencia y loncheras, se promocionaban como más geniales que las galletas normales y más divertidas que los dulces. Se mojaban, se arremolinaban, se apilaban y a veces simplemente se lamía la salsa directamente de la bandeja cuando se acababan las galletas. A diferencia del glaseado de Dunkaroos, esta salsa tenía un toque de chocolate, con una textura parecida a la masa de brownie. Fueron un éxito durante unos años, especialmente entre niños mayores y adolescentes. Pero a principios de los 90, los nuevos snacks y las medidas de reducción de costos las eliminaron gradualmente. Aún así, nada impactaba tanto como esa primera inmersión en el rico paraíso del chocolate. Las loncheras de hoy podrían aprender un par de cosas del dulce y simple poder de las Cookie Dunkers, paquetes de postre Teddy Grahams. A finales de los 80, los Teddy Grahams no eran solo galletas, sino que se convirtieron en paquetes de postres para armar uno mismo. Piénsenlos como la versión proto de los palitos para untar de bocadillos de hoy. Recibías una pequeña bandeja con galletas Teddy Graham de miel o chocolate y una salsa cremosa aparte, generalmente glaseado, crema de chocolate o malvavisco. Los niños las mojaban, las apilaban y, a veces, simplemente se llevaban el glaseado directamente a una galleta con forma de oso. Eran dulces, pegajosas y un poco caóticas. Todo lo que un niño podría desear. Las loncheras con estos paquetes de postres se convirtieron en oro comercial instantáneo. Con el tiempo, el concepto se transformó en otros snacks y las Teddy Graham volvieron a ser simplemente galletas. Pero esta versión de postre era el símbolo de estatus definitivo en el patio de recreo. Combinar ternura, textura crujiente y azúcar, eso sí que es genialidad de los 80. No era solo un snack, era una actividad. Y, sinceramente, todavía las compraríamos por docenas si volvieran a estar de moda hoy. Pregunta de compromiso después de la NN12DG. ¿Cuál era tu postre favorito en los 80? ¿Las Dunkers, las Teddy Graham o algo aún más olvidado? Cuéntanos qué extrañas más de tus días de lonchera. Pastel de barro de Aleph. Sí, Aleph tenía un pastel. Y no estaba hecho de gatos. A finales de los 80, en la cima de su popularidad en las comedias, la forma de vida extraterrestre favorita de Estados Unidos, de Melmac, fue inmortalizada en un postre helado. El pastel de barro de Aleph. Este decadente regalo incluía una base de galleta, capas de dulce de chocolate y café. Helado de sabores y cobertura batida decorada con el logo comestible de Aleph. Algunas versiones incluso incluían tarjetas coleccionables de Aleph en el empaque. Se vendía en los pasillos de congelados de los supermercados y se promocionaba como el postre familiar por excelencia, especialmente para los fans que veían el programa religiosamente todos los lunes por la noche. Pero al igual que la temporada televisiva de Aleph, el postre no duró para siempre. A principios de los 90, el programa dejó de emitirse
y el pastel desapareció con él. Aún así, para los fans no era solo un postre, sino parte del ritual semanal. Una rebanada de pastel de barro de ALF era como compartir el postre con un tío extraterrestre chistoso que, por un tiempo, se sentía como familia. Pregunta de compromiso después de la N.Deck. ¿Qué postre de marca o de algún personaje de los 80 extrañas más? Ya fuera ALF, Pac-Man o algo aún más alocado, nos encantaría escuchar tus comentarios más nostálgicos. Paletas de gelatina hielo. Toma un vaso de hielo, ponlo en un palito y congélalo. Esa fue la genialidad de las paletas de gelatina hielo, un postre congelado de corta duración pero inolvidable de los 80. Estas no eran paletas de pudín. Eran translúcidas, temblorosas y de colores brillantes, como vidrieras comestibles. Cereza, lima y naranja eran las favoritas de los fans, y cada bocado te daba la frescura de una paleta helada, mezclada con el suave movimiento de la gelatina. A los padres les encantaban porque no ensuciaban demasiado. A los niños les encantaban porque eran peculiares, en el mejor sentido de la palabra. Desaparecieron de los congeladores a principios de los 90, posiblemente porque eran demasiado extravagantes, demasiado nicho o quizás demasiado bamboleantes para el público general. Pero para quienes las recuerdan, las paletas de gelatina hielo eran magia de verano en un palito. No solo las comías, sino que las bamboleabas, las pinchabas y te reías con ellas. Y cada bocado era como probar un experimento científico que había salido deliciosamente bien. Helado liofilizado Space Snack. Antes de que la comida de astronautas se convirtiera en un truco de museo, el helado liofilizado, también conocido como Space Snacks, era una auténtica tendencia de postres para los niños curiosos de los 80. Se encontraba en kits de ciencias, jugueterías y tiendas de novedades. Venía en paquetes de aluminio etiquetados como helado de astronauta e incluía cuadrados desmenuzables y calcáreos en sabores como napolitano, chocolate o vainilla. No necesitaba refrigeración, no se derretía y parecía comida de otro planeta. La textura era extraña. Seca y desmenuzable al principio, pero se derretía en la boca como por arte de magia. No era necesariamente delicioso, pero era divertido, y comerlo te hacía sentir como si estuvieras flotando en una estación espacial. Puede que la NASA no haya respaldado la mayoría de las versiones comerciales, pero eso no impidió que los niños jugaran a jugar. Con el tiempo, las tendencias se inclinaron hacia dulces más frescos y realistas, y los postres liofilizados pasaron a ser una novedad. Aún así, durante una década brillante, los postres se volvieron intergalácticos, y cada bocado era una misión a las estrellas, una migaja a la vez. Gelatina fluorescente de hielo. Sí, esto era real. A finales de los 80, Hielo introdujo brevemente una gelatina fluorescente que se iluminaba con luz negra. Dirigida directamente a fiestas de cumpleaños y Halloween, solía tener sabor a lima limón o frutos rojos, pero el verdadero atractivo no era el sabor, sino el brillo. El secreto. Un toque de quinina, como en agua tónica, o ingredientes añadidos que reaccionaban con la luz ultravioleta, creando un brillo neón inquietante. Venía con un empaque especial e ideas para fiestas, animando a los padres a atenuar las luces y ver brillar el postre. Mientras que a los niños les encantaba el aire de ciencia ficción, a los padres les preocupaban los aditivos y la novedad se desvaneció. Fue retirado discretamente de los estantes antes de que llegaran los 90. Aún así, durante una breve y radiante temporada, los niños pudieron comer algo que parecía radiactivo y disfrutaron cada segundo. Puede que el brillo se haya desvanecido, pero el recuerdo aún brilla con fuerza. Y, sinceramente, ¿a quién no le gustaría volver a ver brillar un postre? Mini adelanto después del NTDG. ¿Y qué sigue? Una ensalada de malvaviscos que nadie cuestionó, un pastelito enlatado y un cereal para el desayuno que, de alguna manera, llegó a las mesas de postres. Pasteles Zebra, la receta original. Mucho antes de que se convirtieran en rellenos para loncheras de producción masiva, los pasteles Zebra tenían una magia diferente. En los 80, estas pequeñas delicias en capas consistían en un pastel amarillo súper suave con una generosa franja de relleno de crema y una cobertura de glaseado blanco ultra dulce, coronada con espirales de chocolate perfectas. Venían en paquetes dobles envueltos en plástico encerado, y los niños lo sabían.
Si te tocaban los dos pasteles, era tu día de suerte. No eran sofisticados, no eran gourmet, pero eran bombas de azúcar perfectamente elaboradas. Y morder uno se sentía como un acontecimiento. El pastel estaba húmedo, el glaseado tenía ese ligero crujido y el equilibrio entre crema y pastel era perfecto. Las versiones actuales siguen vigentes, pero suelen ser más firmes y menos densas que sus predecesoras retro. En aquel entonces, los pasteles Zebra eran la máxima energía de los pasteles de aperitivo, el tipo de capricho que parecía casi demasiado bueno para formar parte del almuerzo. Pero lo eran, y hacían que todo a su alrededor fuera un poco más dulce. Pregunta de compromiso después de la NPDG. ¿Tenías un pastel de aperitivo favorito de pequeño? ¿Pasteles Zebra, brazos de gitano o algo totalmente diferente? Deja tu postre favorito abajo y cuéntanos qué lo convirtió en el rey de tu lonchera. Vasitos de helado con flotador de cerveza de raíz. Cerveza de raíz plus helado de vainilla, besó a perfección. Y en los 80, alguien tuvo la genial idea de premezclarlo en vasitos individuales de helado. Estos postres con flotador de cerveza de raíz se presentaban en capas. Vainilla cremosa por un lado, helado con sabor a cerveza de raíz por el otro, a veces cubiertos con un remolino o sirope gaseoso. El resultado era suave, nostálgico y con un toque de gas en la lengua. Vendidas principalmente en marcas regionales o durante promociones veraniegas por tiempo limitado, nunca llegaron a popularizarse, pero ¿quiénes las descubrieron? Fans de toda la vida. Su sabor te transportaba directamente a autos, cines y fuentes de soda, pero sin desorden ni soda derretida en el fondo. Con el tiempo, desaparecieron. Demasiado nicho, demasiado peculiar. Pero pocos sabores capturan el verano tan perfectamente como la cerveza de raíz y la vainilla. Y pocos postres han hecho que sea tan fácil disfrutar de esa combinación, con cuchara en mano, donde quieras. Pregunta de compromiso después de la NPDG. ¿Alguna vez probaste postres con sabor a flotador de cerveza de raíz? ¿O recuerdas mezclar soda y helado en casa? Cuéntanos tus recuerdos favoritos de flotadores retro. Somos todo oídos y papilas gustativas. Vasitos de pudín con remolinos de chocolate de Swiss Miss. Antes de que el yogur de 2 compartimentos se pusiera de moda, los vasitos de pudín con remolinos de chocolate de Swiss Miss ofrecían una diversión visual y sabrosa. Mitad vainilla, mitad chocolate y siempre con un marmoleado perfecto, estos vasitos de pudín eran cremosos, ricos y ligeramente más firmes que la versión clásica de Jello. Podías mezclarlos con una cuchara o mantener cada sabor por separado, según tu estado de ánimo. Algunos incluso intentaron pintar con los remolinos, creando diseños antes de devorarlos en grandes y satisfactorios bocados. Lo que los hacía memorables no era solo su sabor, sino el equilibrio perfecto entre dulzor, textura sedosa y la diversión de ver cómo el chocolate y la vainilla se convertían en mejores amigos en una taza. Estos vasitos de pudding eran un básico en las loncheras, las meriendas después de clase y los saqueos nocturnos del refrigerador. Pero con la llegada de los snacks de gelatina y las tendencias bajas en grasa, los vasitos con remolinos fueron desapareciendo poco a poco. El pudín de hoy carece del mismo encanto. Recupera el remolino y tendrás un postre que entendía la alegría del contraste y la simplicidad. Barras de chocolate batidas, como un batido envuelto. Durante un breve pero glorioso periodo, los 80 vieron una oleada de barras de chocolate batido, más ligeras que el fudge, más cremosas que el turrón y suaves como la crema. Marcas como Milky Way Light o Mars Whip ofrecían barras que daban la sensación de comer un batido frío en forma de caramelo. El interior era aireado, casi como una mousse, y estaba cubierto por una suave cobertura de chocolate con leche. Algunas versiones venían con toques de caramelo o malteada, imitando un postre de fuente de soda. Estas barras se comercializaban como una opción más ligera, menos densas que los dulces estándar, pero aún así indulgentes. A los niños les encantaba cómo se derretían rápidamente y requerían saborearlas lentamente para disfrutarlas plenamente. Con el tiempo, la tendencia se desvaneció, quizás debido a la competencia, problemas de caducidad o cambios en los gustos, pero dejaron un vacío cremoso y nostálgico en el pasillo de dulces. No eran barras energéticas, no eran fudge, eran su propia delicia. Trae una hoy mismo y te apostamos a que flotará en el estante.
Keebler Magic Middles con centros de chocolate. Ninguna lista de postres olvidados está completa sin las Keebler Magic Middles. Esas galletas de mantequilla con un suave chocolate derretido en su interior. Introducidas en la década de 1980, estas galletas parecían simples por fuera, pero rezumaban dulce de azúcar caliente al morderlas, sobre todo si las calentabas en el microondas unos segundos. Se sentían mágicas, de ahí su nombre, y fueron un éxito rotundo entre niños y adultos. Keebler incluso lanzó versiones de edición limitada con rellenos de mantequilla de cacahuete o caramelo, pero el original de chocolate siguió siendo el estándar de oro. Las loncheras, los frascos de galletas y las meriendas después de clase nunca volvieron a ser lo mismo. Luego, la decepción. Desaparecieron de los estantes a mediados de la década de 2000 sin explicación alguna. Los fans rogaron por su regreso, pero Keebler guardó silencio hasta un breve resurgimiento que no logró capturar del todo el original. Los Magic Middles eran el equivalente en galletas a un cofre del tesoro escondido. Simples por fuera, ricos y decadentes por dentro. Si volvieran hoy, se agotarían en minutos. Sin exagerar. Si estos postres de la época de la depresión te recordaron la resiliencia, la calidez y la capacidad de sobrevivir, deja un comentario abajo, dale a me gusta para honrar las recetas que alimentaron a una nación en dificultades y suscríbete para conocer más historias de la historia.